tardes a todos. Mi nombre es Dulce y formo parte de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos del colectivo. Antes que todo, agradecer al señor Antonio, líder de esta comunidad de Santoro. Le agradecemos el que nos haya facilitado su casa y que los haya invitado a ustedes para escuchar esta plática sobre derechos humanos. Realmente es muy importante tener conocimiento sobre nuestros derechos humanos, los cuales están establecidos en nuestra Constitución mexicana. Para abordar el tema, está con nosotros el iniciador y el presidente de la Comisión de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, el abogado Luis Soriano. Él ha fungido como activista, promotor de derechos humanos y también ha formado parte algunas veces como servidor público. Actualmente pertenece a Voz Ciudadana, como les decía, entonces lo dejo con ustedes para que él explique mejor sobre el tema de derechos humanos. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Luis Soriano Peregrina. Soy el promotor del colectivo de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, el vocero. Estamos buscando construir varios procesos. Antes que nada, les agradezco mucho un sábado en la tarde que estén acá permitiéndonos poder platicar con ustedes. Pues es algo que les agradecemos a todas y a todos ustedes. ¿Y qué es lo que estamos buscando nosotros en Voz Ciudadana por los Derechos Humanos? Lo que estamos buscando es la construcción de procesos de paz. O sea, las acciones que estamos realizando, lo que buscamos nosotros construir, se llaman procesos de paz. Y dentro de los procesos de paz, uno de los principales o de las primeras herramientas que tienen que tener es el conocimiento de la información, es tener información clara de lo que es algo que a lo mejor no conocen. ¿Qué es lo que sucede en Puebla, como sucede en México, como sucede en todo el mundo? De repente las personas no saben que no saben. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una información que tendríamos que tener claros o que tendríamos que tener conocimiento todos y que en realidad no lo sabemos y que tendríamos que saberlo, como lo que son los derechos humanos. Obviamente, si les pregunto a ustedes si saben cuántos derechos humanos existen, pues la primera respuesta es, pues quién sabe, y van a empezar a decir 5, 10, 15, 20, 30, porque al final del día, pues es un tema que no nos lo dan en la escuela, es un tema que no lo aprendemos como en la familia, es algo que no vemos en la televisión, es algo que no existe. Sabemos que existe, pero no sabemos realmente qué es, cómo funciona, cuáles son, etc. Pero eso sí sabemos que existen los derechos humanos. No sabemos cuántos hay, no sabemos de dónde surgen, no sabemos para qué surgen, no sabemos cómo defenderlos, no sabemos si todos tenemos derecho a eso o no tenemos derecho a eso. Y entonces empieza el primer paso de no sabemos que no sabemos algo. Eso quiere decir que no sabíamos ni cuántos hay ni nada de eso. Y la idea de esta plática es saber que no sabíamos eso, aprender eso que no sabíamos y finalmente intentar construir procesos que nos beneficien a nosotros como personas y como parte de una colectividad y poder empoderarnos nosotros como sociedad, ¿no? Y poder caminar en esa ruta. De entrada es identificar que los derechos humanos no son desde la 4T para acá. Es algo que se tiene que saber. Los derechos humanos tampoco son desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Los derechos humanos han existido con diferentes nombres históricamente. Desde la creación, desde que existen las personas, los derechos humanos han existido. ¿Y por qué existen los derechos humanos? Bueno, con muchas variantes y con muchas palabras y con muchos conceptos diferentes. Pero ¿por qué existen? Porque los derechos es un regulador de las relaciones entre las personas. ¿Por qué es un regulador? Pues porque al final del día todos queremos sobrevivir y todos tenemos el derecho a pertenecer, a tener propiedades, a tener cosas, a tener alimentación. Y antes y ahora, pues se buscan miles de formas diferentes para poderlo tener. Lícitas o ilícitas, correctas o incorrectas, que lastiman a otro o que no lastiman a nadie.
¿no? O sea, hay muchas formas de poder adquirir esos insumos que uno necesita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar que los derechos humanos lo que buscan es no solamente que se nos respeten a nosotros nuestros derechos, sino también lo que hagamos nosotros provoque que respetemos a los otros derechos. O sea, no es solamente mis derechos terminan donde inician los tuyos, sino más bien son derechos en donde nos permiten estar obligados a tener que cuidarnos porque vivimos en una colectividad. Y al vivir en una colectividad todas y todos, pues tenemos que andarnos cuidando. ¿Por qué? Pues porque dicen que si empiezas a aplicar el ojo por ojo, mano por mano, diente por diente, pues lo que haces es provocar una violencia que se desencadena en donde nadie va a estar seguro de esto. Pero si empezamos a pensar que podemos construir procesos que nos ayuden y que nos ayuden desde la lógica de ser dignas como personas nosotros, ¿no? O sea, de ubicarnos desde una situación de dignidad, en donde todos nos podamos cuidar y en donde lo que hagamos sea cuidar al de enfrente, cuidándonos nosotros mismos, apoyándonos a nosotros mismos como colectivos. Antiguamente los derechos humanos, o cuando surgen los derechos humanos, surgen como derechos individuales, ¿no? A donde mi derecho termina donde inicia el otro. Actualmente se piensan como derechos colectivos. Sí, tengo que cuidar mis derechos si son mis derechos, pero también tengo que estar pensando en el colectivo en el que vivo, ¿no? Pues el tema de ser un buen vecino, de si son las 3, 4 de la mañana, a lo mejor estás en pachanga, pues por lo menos haberlo hablado con los vecinos, decirle, oye, pues voy a tener una fiesta, dame chance, etcétera, etcétera, pero que no sea fiesta todos los días, ¿no? O buscar invitarlos a la fiesta, ¿no? Y que sea parte de la fiesta. O sea, ese tipo de cosas son formas de poder convivir sin limitarnos en lo que tenemos derecho a hacer, ¿no? Pero ¿cómo surgen los derechos humanos? ¿O desde dónde surgen? ¿O cuántos derechos humanos hay? Que yo creo que es lo primero que tenemos que identificar. ¿Han oído de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos surge derivado de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí se acuerdan lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? Esto de los nazis, de Hitler, que le hizo cosas a los judíos, etcétera, etcétera, de los hornos a donde metían a la gente. ¿Sí se acuerdan de eso más o menos? Bueno, esa guerra fue una guerra muy fuerte y muy dura, que veía a las personas, que no veía a las personas como personas, sino que veía a las personas como cosas. O sea, las veía como cosas que al momento de quemar a estas personas, creaban jabones, hacían cosas bien feas, man. Y entonces en realidad no los veían como personas, las veían como cosas. Y entonces cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo que se hace es identificar a través de una señora que se llama Eleanor Roosevelt, que era la esposa de quien era el presidente de Estados Unidos, que fue uno de los presidentes de Estados Unidos. Eleanor Roosevelt empieza como a llamar a los líderes mundiales, una vez que termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, empieza a buscar como a los líderes mundiales, obviamente los que ganaron, ¿no? Los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, los empiezan a llamar y decir, oye, ¿qué hacemos para que ya no nos estén, para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? Y lo que hacen es una especie de organización, la Unión de las Naciones. Y de ahí surge la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Pero ¿cuál es el documento que fundamenta la Unión de las Naciones Unidas? La ONU. El documento es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y se llama universal porque era para todos, independientemente si vivían en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África o en donde fuera. Independientemente de las creencias que tuvieran, independientemente de la historia que vivían, etc. Entonces se vuelve la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y empiezan con 30 artículos que tiene la Declaración Universal. La Declaración Universal, esos 30 artículos, representan los primeros 30 derechos humanos. Son los primeros 30 derechos que especifican cuáles son los derechos que tenemos todas las personas. Y acuérdense que estoy hablando de personas. Yo procuro no hablar de hombres o de mujeres. Yo trato de hablar de personas. ¿Por qué? Porque empezar a hablar de ellas, ellos y ellas
es empezar a dividir o empezar a separar y no identificar a las personas como lo que son personas. Está bien, hay luchas sociales de derechos humanos, feministas, de diversidad, de muchos sectores, que son necesarios poder hablar de ellos, de ellas, de ellas, de los derechos de las feministas, de los derechos de la diversidad, etc. Pero hablar de derechos humanos es hablar de un paraguas que cubre a todas las personas, al medio ambiente, a todos los que nos rodean, ¿no? Hablar de personas, pues esa es la línea en la que nosotros en Voz Ciudadana vamos caminando. Hablamos de personas. Y hablar de personas, lo que estamos buscando nosotros es poder empezar a construir procesos de identificar qué son y qué están haciendo cada quien. Estos 30 derechos que los construyeron con varios países del mundo y que hoy está firmado por la mayoría de los países, a excepción de 1 o 2 países, son muy pocos los países que no firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues ¿de qué creen que hablan? ¿Cuáles derechos humanos ustedes conocen? De educación. La educación es uno. ¿Qué otro derecho humano? La salud. La salud. ¿Qué otros derechos humanos ustedes se imaginan que pueda haber? A la vida, ¿no? Al trabajo, a la seguridad social, a no ser esclavo, porque acuérdense que en 1948, 1940 y tantos, todavía aplicaba mucho el concepto de que había esclavitud en algunos países, que podían trabajar inclusive niños en las fábricas, etcétera, etcétera. Y entonces los derechos a las infancias, el tema de la igualdad de todas las personas, la seguridad social, que todos tienen derecho a tener un trabajo digno, o sea, todos esos derechos que se imaginan son parte de estos 30 derechos humanos. Y esos están plasmados en un documento que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, ya sabemos que hay 30 derechos humanos, que hay una Declaración Universal, y luego, pues ya, ¿de qué sirve? Bueno, necesitamos primero ubicar cuáles son estos derechos humanos y por qué surgen los derechos humanos. Los derechos humanos, como les decía, surgen derivado de la Segunda Guerra Mundial, de estos hechos desastrosos que sucedieron, y entonces generan un documento que sirve como base para poder fortalecer hacia adelante. Hoy ya hay más derechos, estos son los primeros 30 derechos humanos. Hoy ya hay derecho, por ejemplo, en esa época no existe el Internet, hoy sí existe el Internet. Y como ya existe el Internet y además se vuelve una herramienta necesaria de comunicación, ya se vuelve también un derecho humano al Internet. También en esa época, en el 40 y tantos, a lo mejor la afectación al medio ambiente no provocaba que se muriera la gente por respirar. Hoy en día la gente se puede morir o se mueren, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy cercano, en el río Atoyac, tanto del lado de Tlaxcala como del lado de Puebla, los que viven en la franja del río Atoyac se mueren de leucemia, se mueren de cáncer y se mueren por lo que respiran de todos los contaminantes que se generan en la subcuenca del río Atoyac. Eso significa que el medio ambiente no está sano, que es insano. Y uno de los derechos humanos, de los recientes o de los derechos humanos que hoy tenemos o que se reconocen, es el derecho humano a un medio ambiente sano, por ejemplo. El derecho a la convivencia, el derecho a la reunión, esto que estamos haciendo hoy, es un derecho humano que tenemos, el podernos reunir. ¿Y por qué hoy lo vemos tan normal? Bueno, pues en el 40 y tantos, en el 30 y tantos, inclusive en los 50, en los 60 en México, las reuniones de este tipo, si no estaban autorizadas por el Estado, se podían catalogar como rebeldía. Y podía llegar la policía, levantarnos, llevarnos a la cárcel, como Lecumberri, meternos ahí y no dejarnos ahí, de salir de ahí porque nos habíamos reunido de manera ilícita, porque éramos comunistas, socialistas, porque éramos enemigos del gobierno. Éramos guerristas. Éramos guerrilleros, guerristas. Bueno, eso pasaba. Y pasaba hace no muchos años. Bueno, esto que estamos haciendo es parte del ejercicio de los derechos humanos que debemos de ejercer nosotros. Y como eso, otros derechos más. Bueno, una vez que identifiquemos los derechos humanos, y que le voy a pedir a Dulce que a lo mejor a través de ti podamos facilitarles como cuáles son los 30 derechos humanos, que los tengan ustedes, hicimos unas infografías nosotros como Voz Ciudadana, pues para que identifiquen cuáles son los derechos humanos y los puedan tener ustedes y puedan saber cuáles son.
y nada más aparece una imagen y cuál es el derecho para que sea como muy fácil de digerir, identificar, etcétera, etcétera, ¿no? Ya una vez que identifican cuáles son los 30 derechos, decir, ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Para qué nos sirve saber esto? Una vez que ya saben cuáles son los derechos humanos, ya pasamos en este cuadrante que les decía hace rato de no sé que no sé, ahora sé que no sé, ahora sé que sé, es pasar al tema de qué vamos a hacer o qué podemos construir para saber, ¿no? En el primero, pues ya identificamos que no sabíamos que había derechos humanos o cuáles ser. Ya sabemos que hay derechos humanos y identificamos que a lo mejor hay 30 de inicio y que hoy pueden ser muchísimos derechos más, hay muchos derechos nuevos o generados desde el 48 para acá. Y después vamos a identificar, bueno, ¿y qué más hay en torno a lo que son los derechos humanos? En torno a los derechos humanos también es cuáles son las estructuras que defienden los derechos humanos en el mundo. Y la primera estructura, obviamente, todos deben saber, es la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, digamos que es el máximo órgano que se dedica a defender los derechos humanos. Y la ONU tiene diferentes estructuras o diferentes áreas que se dedican a atender el tema de los derechos humanos, que se vuelven especialistas. Está la UNICEF, por ejemplo. La UNICEF, que depende de la ONU, se dedica a la atención a las infancias, a las niñas, niños y adolescentes. Y entonces se vuelven especialistas y hacen un chorro de investigaciones y hacen estudios, etcétera, en el tema de las infancias. Existe ONU Mujeres. ONU Mujeres es el que atiende todo el tema de los derechos de las mujeres. Existe también el comité por el tema de desaparición forzada. Y hay varios más, ¿no? Por ejemplo, en este comité de desaparición forzada, que es algo que acaban de hacer del Estado mexicano, es que se reconoce al Estado mexicano como uno de los países o el principal país a nivel mundial en el tema de desaparición de personas. Sea desaparición forzada, o forzosa, que es la desaparición por parte del Estado, o una desaparición entre particulares, ¿no? Que puede ser por muchos factores diferentes, ¿no? Son las dos formas diferentes, o de Estado o entre particulares. Y la ONU identifica que el Estado mexicano está viviendo una crisis muy fuerte en el tema de desaparición de personas y emite dentro de sus acuerdos que se declare, hace unos días, tendrá una semana o dos, se declara que el Estado mexicano se le aplique el artículo 34. El artículo 34 de esta declaración del tema de desaparición forzada es que le instruye al Estado mexicano, la ONU, o este colectivo, agrupación que se dedica al tema de desaparición forzada, a ordenar al Estado mexicano a tener que realizar diversas acciones para terminar con el tema de la desaparición en el Estado. Y eso es parte de las cosas que tenemos que identificar nosotros como mexicanos, ¿no? Saber que no es algo sencillo lo que se está viviendo y además estamos observados. La ONU también genera un examen universal anual. Esto casi nadie lo sabe que no esté metido en el mundo de los derechos humanos. Todos los países en el mundo están sujetos a un examen universal, así se llama el examen que revisa cada país. Y el Estado mexicano lo tuvo precisamente el año pasado, y bueno, antepasado, inicios del año pasado, en donde salimos reprobados en varias áreas, obviamente. Una, pues el tema de desaparición. Dos, en el tema de que no hay áreas democráticas que protejan o defiendan derechos humanos. El tema de las infancias, el tema de la violencia a las mujeres. Son temas que están calificados a nivel internacional como áreas que debe de atender el Estado mexicano y que están calificadas no por la ONU solamente, sino el examen universal están calificados por los otros países. A nivel internacional a los países se les llaman estados, ¿no? El Estado mexicano, el Estado hondureño, el Estado guatemalteco. Los diferentes estados calificaron al Estado mexicano y dijeron que estaban mal en muchos aspectos y que se tenían que arreglar. Son señales para que se vayan mejorando los países en ese tipo de cosas. Y parte de las cosas es que también el Estado mexicano no tiene el conocimiento de lo que son los derechos humanos. Y precisamente lo que nosotros estamos procurando, estamos haciendo es cumpliendo el mandato internacional de poder ir poco a poco a nuestro ritmo y dentro de nuestras posibilidades hablando de esto. Y esto motiva que de repente ustedes puedan empezar a meterse a internet
y tener curiosidad de decir, bueno, a ver, ¿qué es eso del examen universal? ¿O qué es eso del artículo 34? ¿O cuáles son los derechos humanos? ¿O realmente en qué estamos afectando? O sea, ¿en qué estamos afectados nosotros como país? Más allá de los temas locales que tenemos, ¿no? Cada estado, cada municipio, cada colonia, cada junta auxiliar tiene sus temas, ¿no? Y cada uno tiene que vivir eso, pero lo tenemos que ver desde una visión de derechos humanos. Y desde ahí tenemos que empezar a cambiar estas rutas. Y entonces existen esos sistemas a nivel internacional. A nivel nacional, ¿qué existe? Existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a donde presentas tus quejas ante la Comisión Nacional cuando se trata de dependencias federales. ¿Qué dependencias federales o instancias federales hay? Pues el IMSS, ¿no? O sea, todos los que estén asegurados, que tengan seguro social, pues es el IMSS quien los tiene, una de las instancias que más violenta derechos humanos por el tema de la salud, la pensión, etcétera, etcétera. Presentas tu queja y entonces la Comisión Nacional le requiere a la instancia pública de que le responda y si hay una violación emite una recomendación o una conciliación. Eso es a nivel nacional. El IMSS, el gobierno federal, o sea, todo donde gobierna Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, todas estas son instancias que se atienden en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y existen en todos los estados una Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y las comisiones estatales de derechos humanos lo que atienden son temas estatales y temas municipales. Entonces, si hay un tema en contra de alguien que trabaje en el gobierno del estado, digamos salud, o finanzas, o cualquier otra dependencia, bueno, pues es la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien tiene que atender el esquema de esa violación de derechos humanos. Y las comisiones, la Comisión Nacional como las comisiones estatales, ¿qué es lo que atienden? O cómo resuelven sus cosas. No resuelven a través de una sentencia, como si fuera juicio, sino más bien ellos lo que emiten son recomendaciones y conciliaciones. Las conciliaciones son, pues, tal cual como lo dice el nombre, ¿no? Es tratar de que lleguen a un arreglo y tomen en cuenta esto que nosotros les estamos proponiendo que hagan. Y la recomendación es directa y decirles, a ver, hiciste mal esto, y necesitas hacer esto, 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 y esto, yo te recomiendo que hagas estas cosas, ¿no? ¿Qué cosas son? Pues cambia tus protocolos de atención, porque estás desde la forma como atiendes a la gente, la atiendes mal, violentaste a esta persona en lo particular o la lastimaste, entonces le tienes que dar el servicio, quedó mal psicológicamente, entonces tienes que dar la atención psicológica, o sea, todo lo que puede hacer, pero son recomendaciones y conciliaciones, no es un juicio o como si fuera un juez en donde lo que emiten no se vuelve obligatorio. La autoridad puede decidir aceptarla o no aceptarla. Eso es importante que se sepa. Por eso las comisiones estatales y la Comisión Nacional pues no tienen tanta fuerza para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, comisión estatal, comisiones nacionales, y existen en la identificación de que los derechos humanos en México se violentan, pero ¿qué pasa cuando se violentan entre particulares y qué pasa cuando se violentan entre las autoridades? Que eso también es bien importante que podamos identificar nosotros. En México, a diferencia de otros lugares del mundo, las comisiones estatales o nacionales se dedican a atender conflictos entre autoridad y particulares nada más. Y en cambio, cuando se trata solamente entre particulares, pues para eso está la fiscalía. Entonces, entre particulares, ¿qué es? Pues me robó, ¿no? Y entonces, sí, pues es mi derecho humano a la propiedad, ¿no? Pero como es entre dos particulares, yo no presento mi queja ante la Comisión Estatal o la Comisión Nacional, sino yo presento mi denuncia penal. ¿Por qué? Pues porque existe un delito que se llama robo, ¿no? O qué pasa si de repente nos quedamos sin agua derivado de que nos cortó el servicio, no el sistema del agua del municipio, sino nos los cortó un particular, porque se me ocurrió a mí querer direccionar el agua hacia mi casa. Si es entre particulares, es un tema privado, y entonces para eso es la fiscalía, ¿no?
Cuando se trate de una autoridad, entonces sí puedo presentar mi queja ante la comisión y además presentar un juicio de amparo, ¿no? O sea, eso es importante que se sepa. Entre particulares existen las denuncias, las demandas, los juicios civiles, etc. Y entre particulares es eso, y entre el público y el privado existe el tema de los derechos humanos en Comisión Estatal y Comisión Nacional y juicios de amparo, ¿no? Violación a derechos humanos se promueven también a través de juicios de amparo. Todo eso es parte de las cosas que es necesario que ustedes puedan saber y que puedan identificar que existe. Ahora, una vez que tienen toda esta información, pasemos a lo más valioso. Bueno, ya saben esto, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? El otro día nos invitaron a comer acá, que además muy rico, señora, el molito, y bien importante identificar, y una vez que ya sabemos esta información, ¿ahora qué hacemos? Y ahí es donde nosotros estamos tratando de construir comités de paz. Y ahí es donde nosotros estamos tratando de generar esquemas en donde podamos fortalecernos nosotros y que no se quede en una simple plática, una simple charla, sino que podamos empezar a construir procesos entre nosotros que nos mejoren en este tipo de circunstancias. Como les digo, en la ONU hay muchas áreas de especialización, ¿no? De mujeres, de infancias, de adultos mayores, de medicina, jurídicas, miles de temas que hay. Bueno, pues a nosotros también nos toca atender o ver muchos temas de diferentes materias. Por ejemplo, ustedes son gestores, necesidades que hay muchas veces en la colectividad o en la comunidad, ustedes ven cómo resolverlo para que lo puedan tener ese servicio. El defensor de derechos humanos a lo mejor no atiende exactamente la necesidad inmediata, sino lo que busca el defensor es que esa necesidad se cubra y que ya no sea necesaria esa gestión. Pero en lo que se logra eso, pues tiene que seguir habiendo gestiones para poder cubrir esa necesidad que tienen las personas. Y eso es a lo que nosotros queremos invitarlos a no dejen de hacer gestiones, no dejen de hacer lo que están haciendo, pero también empecemos a construir juntos estos procesos de, a ver, si de repente estamos necesitando sillas de ruedas en esta colonia o en esta junta auxiliar, ¿por qué estamos necesitando sillas de ruedas? O sea, no solamente es que podamos entregar la silla de ruedas porque la necesita alguien, sino a lo mejor si están necesitando muchos sillas de ruedas es por algo, o sea, algo está pasando en esta junta auxiliar que se está necesitando muchas sillas de ruedas. Bueno, sigan con la gestión de entregar o de conseguir las sillas de ruedas, pero identificamos cuál es la necesidad real de por qué está pasando esto. A lo mejor hay un bache o hay un hoyo en donde los señores y las señoras han estado cayendo mucho ahí, se han estado ya motivado esto, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir una política pública que motive que ya ahí ya no esté pasando eso. O sea, que ya no esté pasando este tipo de situaciones y sí, bueno, en lo que lo logramos, pues que se siguen dando esas sillas de ruedas. Y ahí vienen los comités de paz. Y los comités de paz lo que buscan es precisamente sí, hagan lo que están haciendo, pero generemos otras acciones más allá de la gestión que hacen para ver cómo podemos ayudar a la comunidad. Es que hay mucha violencia, bueno, ¿en dónde está focalizado? Es que en la esquina tal, de la calle tal, siempre lastiman a las niñas y siempre se les dice que no pasen por esa esquina. Bueno, identifiquemos la esquina. A lo mejor la esquina está muy oscura en la noche, a lo mejor hay mucho follaje en los árboles, hay mucho arbusto, motiva que pueda estar escondida la persona o personas ahí para poder lastimar. Bueno, ¿qué hacer? Bueno, hagamos una jornada, reforestemos ese lugar, generemos el tener una luminaria, provoquemos a lo mejor generar alguna imagen en esa pared que a lo mejor que sea de algo positivo, generemos acciones que ya las niñas y los niños que pasen por ahí pasen seguros, ¿no? Pongamos una luz más grande, o sea, ese tipo de acciones que nosotros buscamos construir son acciones que pueden ayudar a evitar, y en materia de derechos humanos se llama prevención. Y la prevención no es prevención del delito, sino es prevención de las violencias. ¿Por qué prevención de las violencias? Porque la idea es que no se llegue a un delito. La violencia puede ir escalando. O sea, la violencia puede darse en la esquina en donde vas pasando y pues nada más pasas y te gritan, ¿no?
y a lo mejor ya al día siguiente, como nadie le dijo nada a esa persona, entonces pasas y ya te empieza a dar manotazos. No le dices nada y entonces al otro día ya te pega con un tubo. Y al otro día ya agarra un cuchillo y y al otro día ya es una... O sea, va escalando la violencia. La prevención de la violencia es no afectes a la otra persona, o sea, no afectes a las personas, sino generemos procesos que puedan ayudar a que esa violencia no escale a delitos. ¿Ya vieron cómo puede ser una? Generalmente los comités de paz se piensan en eso, pero los comités de paz también sirven para decir, oye, a ver, en la escuela tal, de repente el maestro tal, no es que sea malo, es que no tiene claro que viene a dar clases a una escuela en donde el perfil es este y este. Pues vayamos a hablar con el maestro y propongámosle, no que lo corran, no que lo despidan, no que lo lastimen, no que se quede sin chamba, propongámosles un curso, ¿no? Generemos una actividad con él o con ellos y construyamos algunas actividades con ellos de derechos humanos. Hablemos del Programa Mundial de Educación de Derechos Humanos, a lo mejor les interesa. O sea, son acciones que más que golpear o que nos estemos como peleando con la gente, son acciones que previenen la violencia. Y estas acciones que previenen la violencia lo que buscan es precisamente inhibir que se puedan cometer delitos. Y para eso van los comités de paz. Y si de repente hay un conflicto en alguna esquina porque a lo mejor se pelearon los dos de las tiendas, y el comité de paz puede llegar a buscar generar un proceso de paz ahí y poder construirse, bueno, a ver por qué se pelearon, es que está dando más barato el refresco y el refresco, bueno, pues generemos como un equilibrio, ¿no? O qué ofreces tú, o sea, generar acciones en donde la comunidad pueda vivir y que pueda mantener estable todo el procedimiento que se sigue. Ya vieron que es más o menos qué es lo que hacen los comités de paz. No les estoy hablando de jornadas políticas, no les estoy hablando de ir a un evento, a lo mejor esta reunión sí, ¿no? Pero la idea es poder construir procesos que a nosotros nos sirvan, que a nosotros nos beneficie y que además podamos estar teniendo información de lo que sale publicado, por ejemplo, del artículo 34, que les decía, que tengan información, si les interesa leerlo, que lo tengan al alcance, que sepan qué está pasando en el tema de derechos humanos en el mundo, en México, en Puebla, y que puedan tener como claridad esta información que les ayude a ustedes por lo menos a tener esa información. Porque la información es poder, porque la información termina siendo una herramienta para ustedes que les permite construir este tipo de procesos, que si se ven violentados o vulnerados ustedes en sus derechos humanos, puedan tener esta herramienta que los pueda proteger o los pueda defender y que puedan identificar, oye, es que sí me detuvo un policía y me detuvo mal y lo hizo mal y está mal hecho, yo solamente iba caminando, solamente es por mi forma de vestir, porque traía tatuajes, por mi forma de caminar, etcétera, y yo no era nada, o sea, yo no estaba haciendo nada, bueno, ¿qué hago? Puedes presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por una detención irregular, ¿no? Y ese tipo de cosas son lo que los comités de paz que estamos buscando en Voz Ciudadana puedan estar buscando procurar y poder construir. Y la idea es que el comité no sea así como de 20,000 personas, sino el comité puede ser de 1, 2, 3 personas y que cada comité pueda existir en cada manzana, en cada calle, que podamos construir, que nos podamos construir. Hay una historia que a lo mejor les puede llamar la atención, la de Cherán que les platiqué el otro día. ¿Ubican dónde está Cherán, Michoacán? Bueno, Michoacán. ¿dónde está? En la meseta purépecha, que digamos que es como la parte de abajo, es decir, entre montañas, la parte de abajo que es la meseta, existen varios municipios que son precisamente de esta ideología o de esta corriente de pueblo originario. Y Cherán, Michoacán, era un municipio que era como normal, que era así muy occidental, que tenía sus elecciones, que había partidos políticos, que había narco, que había talamontes, que había, pues mucho como en la realidad de lo que estaba sucediendo en la época de Felipe Calderón, ¿no? Michoacán, precisamente la hermana, Cocoa Calderón, pues estaba vinculado, la vincularon a secuestradores
de esa región, etcétera, etcétera, que motivó que Jesús Lemos, un periodista, lo metiera a la cárcel, y o sea, horribles, temas muy feos, precisamente de Michoacán. Bueno, Cherán, Michoacán, vivía mucho el tema de los talamontes, había mucho bosque, y eso motivaba que el crimen organizado entrara a Cherán, Michoacán, y atendiera precisamente los temas, o se beneficiara del tema de la tala ilegal del bosque de Cherán, ¿no? Que es bosque súper tupido y árboles gigantescos. Y entonces la tala era una tala muy compleja, que fue obviamente arrasando. Y llegó un momento en el que la gente de Cherán, principalmente las mujeres, que les llaman las mujeres de fuego, se hartaron. Cherán está así, o sea, tiene sus entradas, pero tiene como una protección, digamos que está entre cerros y entre el bosque, y entonces la gente no puede pasar por ahí, solamente tienen forma de controlar la entrada y salida de la gente. Y entonces las señoras, 5 señoras, 8 señoras, se hartaron de la violencia que se vivía, se hartaron de los desaparecidos, se hartaron de la droga que se vendía, se hartaron de los delitos que estaban viviendo, se desesperaron, vivían escenarios muy feos en Cherán. Y lo que decidieron fue, venía un camión de estos talamontes ilegales, se pusieron enfrente del camión en la autopista, a la entrada y salida, y le dijeron, ese camión no sale. Y ahí empezó el cambio de lo que era Cherán, Michoacán. Se pusieron ahí, dijeron que no salía, el chofer pues empezó a tratar de salir, no lo dejaron, se bajó del camión, se fue, cuando regresó ya se había organizado el pueblo de Cherán, Michoacán, habían logrado establecer como retenes para que no pasara la gente al municipio, en las 2 o 3 entradas que había, y además adentro de Cherán empezaron a organizarse a través de fogatas, y entonces hubo 50 y tantas, 60 y tantas, 80 y tantas fogatas en cada una de las esquinas. Hagan de cuenta aquí en Santoro, que pongan fogatas en las esquinas principales o en las diferentes colonias o en los barrios, etcétera, y donde pasara una situación irregular fuerte de venta de drogas, de violencia o de algo, agarraban la fogata y le incentivaban para que se prendiera más, y como el pueblo es visualmente identificado, pues esa fogata se incentivaba y iba el pueblo para allá. Agarraban a la persona que estaba haciendo algo malo, agarraban y lo sacaban del municipio, ¿no? Que era una persona que estaba enferma, que a lo mejor era adicto, etcétera, lo metían a servicio. Y ahí empezó la gente que intentó, el crimen organizado, que de repente trató de recuperar como su plaza o su espacio, pues a plaza de armas y con cuchillos y con piedras y con todo, organizado principalmente por las mujeres de Cherán, no permitieron el acceso, y empezó una reestructura de lo que era Cherán, Michoacán, de ser un municipio en donde era una elección a través del INE, en donde eran los mismos partidos políticos de siempre, en donde todos, o sea, era como todos, ¿no? Empezaron a cambiar su forma de gobierno, la forma de elegirse ya era mano alzada, generaron ya no partidos políticos, sino lo hicieron a través del mismo pueblo, y empezaron a generar el Consejo Mayor, el Consejo de Administración, el Consejo de Obra Pública, y que los consejos no eran comisiones, sino los consejos eran el mismo pueblo que decidía qué hacer y qué no hacer. Y ya reorganizado Cherán, Michoacán, empezaron a crear la empresa para reforestar otra vez su bosque, y entonces empezaron con el tema del semillero del pino, etcétera, etcétera. Era una empresa de Cherán, Michoacán. Crearon la empresa de Adocreto también, que empezaron a construir, que también era del pueblo, con la que empezaron obviamente a pavimentar sus calles, empezaron a hacer sus banquetas, etcétera, pero era de ellos. Crearon también el receptor de agua más grande de América Latina, que era del tamaño de un estadio sudamericano. También lo empezaron a generar ahí, pues allá obviamente las lluvias, el bosque, etcétera, y entonces recolectaron eso y empezaron a hacer más cosas, ¿no? Del 2011 al 2015, el 2015 fue otra vez una elección, y Cherán, Michoacán se volvió un referente en el tema de reestructurar la forma de cómo podemos vivir
las personas. Y es un ejemplo de vida, de ser un municipio tradicional, típico del país, rodeado de lugares de mucha violencia, que era Michoacán. 2011 pues era de los momentos más complicados que estaba viviendo en Michoacán, y de repente Chenán, Michoacán, cero delitos. Cero delitos. Del 2011 al 2015, en Michoacán, pensando en Michoacán, que podías caminar en la calle a las 3:30 de la mañana, un niño podía caminar a las 3:30 de la mañana y no le pasaba nada. Increíble que 2 o 3 años antes, Cherán, Michoacán, no podía salir de su casa ya, el tema de quién controlaba ya el municipio, el tema de los talamontes, etcétera, etcétera. Esa es una forma de repensar la vida. Yo no estoy diciendo que lo hagamos acá, sino que sí es posible poder construir procesos que mejoren nuestra situación. No estoy hablando de cambiar la forma de vida que tenemos o nuestra forma de administrar, sino entre nosotros empezar a cambiar desde nuestra familia, desde nuestro bloque en torno de la colonia, desde nuestra junta auxiliar, podemos empezar a realizar acciones que puedan empezar a cambiar esta realidad y que las niñas y los niños puedan estar como en condiciones de que el día de mañana van a poder, pues a lo mejor no van a poder seguir sin salir a la calle solos, pero a lo mejor sí puedan estar como en una situación de mayor seguridad, que no puedan estar volteando, porque el tema es que en Puebla como en México, en todo México, el tema de la violencia va escalando. No hay una disminución de violencia. Y no hablo de gobierno, no hablo de administraciones, etcétera, ni de gobernantes. De manera natural, en el mundo entero, las cosas se están violentando. Cada vez son más violentas en el mundo. Lo que tenemos que hacer es revertirlo y si no, por lo menos prepararnos con conocimientos, con información, con armonización, con este tipo de construcción de comités que nos permiten a todas y a todos empezar a relacionarnos y empezar a ver qué podemos hacer. Y una forma, una alternativa que nosotros estamos identificando es crear los comités de paz, de voz ciudadana. Por eso son de paz, ¿no? Porque no buscamos violentar, no buscamos meternos con nadie más. Lo único que tratamos es cambiar una forma de pensar, la forma de pensar que ya traemos y adicionar esta nueva información que pueda servir para todas y para todos. Y pues desde educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a decirles, oye, mira, existe este derecho, oye, mira, pasa esto, existe eso, y es una forma de construir una cultura diferente a la que ya nos dieron a nosotros, ¿no? Esto suma, no resta, ¿no? Y eso es finalmente lo que venimos a platicar con ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Que fuéramos platicando también a sus colonias, etcétera, ¿cómo ven? Pues yo en mi parte esto sí sirve mucho, bueno, porque es una cultura, es un cambio a seguir con las personas, con los padres, con los padres que nos culturas que son más diferentes, ¿no? Claro. Siempre con la comunidad, como hermanos, primero como la familia, estar unida a estos eventos que hay buenos y malos, estar juntos, estar preparados, pero como aquí, con el conocimiento y platicando y dialogando día con día, porque los cambios vienen diferentes. Ahora estás en un momento y hoy son en otros momentos diferentes, pero que no se quiere esa comunicación y los tiempos. Claro. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo vio? Ay, sí. Platicando mucho ahorita que estábamos platicando, le llamaba a usted. No, es muy interesante todo esto de los derechos humanos, ya que la educación viene de casa y depende de nosotros cómo educamos también a los hijos. Los tiempos de ahora ya son totalmente diferentes y es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos, que aquí tanto niñas como niños pueden hacer las cosas sin importar que la gente los juzgue, porque desgraciadamente tenemos, ¿cómo se llama? Viene arraigado de años ¿cómo se llama? El machismo todavía en estos tiempos. Por ejemplo, está muy mal visto todavía hasta en las propias escuelas que a los niños les guste el color rosa,
que los niños jueguen con muñecas, que los niños jueguen a otra cosa que no sea el género, que según es. Pero para mí, el género nosotros somos los que los ponemos. Claro. Los juguetes son juguetes y es para todos. Los colores igual. Por ejemplo, yo tuve el problema con mi niño. Tengo un niño de 7 años que a él le gusta el color rosa, le gusta el morado, le gusta las muñequitas, la Kuromi, la Melody, o sea, cosas que a lo mejor dicen, es que es de niño, pero no porque le gusta, deja de ser un niño. Claro. ¿Cómo Al final se llama? somos personas. Y, por ejemplo, lo comentaba yo en la escuela, es que nosotros debemos de dejarlos libres, que ellos tengan la libertad de escoger lo que les gusta, porque ese es nuestro derecho también, la libertad de elegir. Así es. Entonces, ¿cómo se Y llama? hay protección para Exactamente. O sea, yo no peleado, pero sí he defendido el derecho de que al niño le respeten, que si a él le gusta una cosa, se lo debemos respetar. Si a nosotros nos gusta algo, también lo debemos respetar. No todos somos iguales. Ahora, hay muchos hombres que son chef y no por eso dejan de ser hombres. Claro. Los hombres en la actualidad pueden lavar, pueden planchar, pueden guisar, pueden hacer los quehaceres del hogar y no por eso dejan de ser hombres. Claro. Sí, los roles. es Los parte de roles las son, cosas que exactamente, tocan. porque si nosotros como mujeres queremos defender nuestro género y que sea equitativo, pero también nosotras como mujeres debemos aprender a educar a niños con esos valores. No, es que como él es niño, él no puede servirte o no puede hacer nada, sírvele como porque tú eres mujer. No. Por eso es importante la inclusión, que es uno de los Exactamente. valores en derechos humanos. Independientemente de gustos, etcétera, es la inclusión, es lo que pienses o dejes de pensar, lo que hagas o dejes de hacer, lo que te guste o no te guste, pues al que le va a la América, pues ese es su gran defecto, ¿no? No le voy a Cruz Azul, no le voy a Cruz Azul, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? El tema de los que vamos al Cruz Azul y nos criminalizan a los que nos vamos a Cruz Azul y los que le van a la América, o sea, cada quien su gusto, sus preferencias, sus decisiones y sus sacrificios. Y sus sacrificios también, porque ir al Cruz Azul es sacrificable, ¿no? O sea, Entonces, y es todo eso muy, tiene muy razón. importante que nosotros como padres les vayamos enseñando sus derechos y ¿cómo se llama? A los niños, que ellos también lo vayan aprendiendo bien para que en un futuro a sus hijos se los vuelvan a inculcar. Ujú. Sí, que se vuelva un tema cultural, ¿no? ¿Usted qué opina? Igual, está bien. Está bien, ¿usted? Porque está muy interesante el tema. Y sí me gusta. Y podemos, si ustedes nos dicen, nosotros encantados de la vida de poder ir a platicar ahí con sus vecinos, sus vecinas, sus familiares, etc. Oye, ven, vamos a buscar dar una plática de esto, que ustedes ya lo escucharon, que podamos hablar de eso y que podemos también hablar de otros temas. O sea, no solamente es, digamos que esto es como la base. La base es que pues, qué son, para qué sirven, de dónde surgen, etcétera. Pero también vienen los demás, los derechos de las mujeres, ¿no? Los derechos de las infancias, los derechos de los adultos mayores. A lo mejor hay alguna colonia o hay una familia que está viviendo un escenario complejo de alineación en el tema de la violencia, y a lo mejor podemos construir algún tema ahí que podamos platicar de esa situación. A lo mejor están hablando de que hay adultos mayores y no saben cómo tratarlos, ¿no? Que también es otro tema, infancias, etcétera. O sea, todo va de acuerdo, y lo que nosotros tratamos es que estas pláticas que vamos dando se vuelvan redes, una red de seguridad entre nosotros. Mientras vayamos avanzando y vayamos conociéndonos y vayamos vinculándonos,
pues nos vamos ayudando entre todos, porque ya nos conocemos más, ya sabemos de más temas, ya sabemos de más personas, nos conocemos nosotros y podemos empezar a vincularnos, ¿no? Vamos a empezar, o sea, esto apenas lo estamos retomando porque lo habíamos suspendido el tema de lo de Voz Ciudadana y estamos empezando a retomar este tipo de pláticas y estamos empezando a generar esta vinculación. Vamos a crear ahorita a lo mejor un grupo de WhatsApp para todas las gentes que quieran ser parte, que puedan estar en ese grupo de WhatsApp y que poco a poco podamos estar compartiendo el material y que ustedes vayan viendo y también que puedan tener contacto con nosotros directo y que nos digan, oye, la verdad es que sí me gustaría que vinieran aquí a dar una plática, no somos muchos, somos 5, 6, no importa, o sea, mientras podamos platicar con la gente, con gente nueva, porque es como los políticos eso de hacen eventos y son las mismas 200 personas en todos los eventos, no sirve de mucho, ¿no? Salvo para la foto. Pero si podemos tener la oportunidad nosotros de platicar con gente diferente o que con la misma gente con la que ya platicamos, estamos hablando también de otros temas, porque una de dos, o hablamos con gente diferente de este tema, o hablamos con la misma gente, pero de diferentes temas. Sí, para ir avanzando. Exactamente, para ir construyendo procesos. En los dos sentidos está bien. O sea, si esta plática la volvemos a repetir, pues tenemos que ir buscando como qué temas les interesan a ustedes para que lo vayamos haciendo. Si vamos platicando con gente nueva, que a lo mejor ustedes nos puedan decir, oye, fíjate que en tal colonia o en tal lugar, no precisamente de acá, sino puede ser del sur, puede ser de otros municipios inclusive, queremos que vamos a dar esta plática. Lo único que pedimos es pues, un espacio así para poder platicar y pues ya nosotros nos encargamos de hacer un refresco, unas galletas o algo y podamos estar platicando, ¿no? Lo que queremos es que nos den la oportunidad de poder hablar de lo que conocemos, de lo que hemos venido construyendo desde hace muchos años. Su servidor empezó precisamente en los derechos humanos desde la lucha social, hace no muchos años, hace pocos años, precisamente el día de ayer, 10 de diciembre del 2015, perdón, 10 de abril, de ayer volví a decirlo, 10 de abril del 2015, desafortunadamente el gobernador que estaba en turno en ese momento, que era Rafael Moreno Valle, y precisamente el 10 de abril del 2015 inició mi persecución política contra mí, que motivó que yo me fuera de Puebla, que motivó que tuviera que ingresar al mecanismo de protección de defensores periodistas por el tema de amenaza, de persecución, de desaparición forzada que estaba pretendiendo hacer, por acciones de lucha social que estaba construyendo. Pero también gracias a eso que pasó, digo, gracias entre comillas, hizo que me vinculara yo con la gente de la ONU, que me vinculara con la gente de Amnistía Internacional, que me vinculara con Artículo 19, con estas organizaciones también nacionales de derechos humanos y yo cambiara, porque yo fui servidor público muchos años, me volví luchador social, en donde mi tema era pelearme nomás para las causas justas, pero a partir del 2015, a partir del 10 de abril del 2015, que cambié, que me entré al mecanismo, empecé a identificar que una herramienta o la herramienta que me podía servir era esta, la de los derechos humanos. Y a partir de ahí me cambió la vida, porque a partir de ese momento ya no era pelearme con el Estado, ya no era un tema de lucha, porque era lucha social lo que yo estaba haciendo en esos 2012, 2013, 2014 y 2015, era lucha social. A partir del 2015 se volvió, sí, lucha, pero ya no lucha social, sino la lucha por la dignificación de los derechos humanos. Y empezamos estos procesos, empezamos a construir estos procesos. A mi regreso a Puebla, todavía perseguido, pero ya con medidas de protección de la ONU y de muchas organizaciones y embajadas inclusive, pues yo seguía en la lucha social, pero empezamos a construir en Voz Ciudadana por este tipo de procesos, ¿no? Entonces seguíamos en la lucha social porque no lo podíamos dejar, y no lo queríamos dejar, pero también empezamos a construir este tipo de herramientas y empezamos a crear comités de paz y empezamos a construir comités de paz en muchos lugares de Puebla, principalmente del estado, en estas zonas, en San Pedro, en San Andrés, en Puebla, en Portlancingo, en varios municipios
con la gente que conocíamos. Obviamente estábamos vinculados con los luchadores sociales y con ellos empezamos a construir estas herramientas. Y eso nos motivó que en el 2018, para el periodo electoral, pues yo fuera como elegible para varios puestos de elección popular por como todos los comités que se habían construido. No se logró porque pues, Barbosa tampoco me quería, ¿verdad? Y en el 2019 me da la oportunidad de ser subsecretario de Prevención del Delito de Derechos Humanos en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido. Y como subsecretario, todos estos comités que habíamos venido construyendo desde el 2015, porque como que los periodistas se quedaron con la idea de, llegué de subsecretario y como subsecretario, como magia, creé 2000 comités de paz. No, hombre, esos eran los 2000 comités de paz que habíamos construido como Voz Ciudadana. Llego a la subsecretaría y se vuelven comités de paz, pero ya de la Subsecretaría de Prevención del Delito de Derechos Humanos, ya del gobierno del Estado. Y empezamos a construir muchos procesos. Y una de las cosas que se lograron en ese momento, que esto es importante que no lo he platicado con ustedes, algo que se logró fue que en esos 6 meses que que estuvimos en la subsecretaría, encabezando la subsecretaría, no hubo un solo linchamiento. Antes de esos 6 meses, hubo muchos linchamientos con Marta Erika y hacia atrás, con Tony Gall, etcétera. Había muchos linchamientos, temas graves que estaban pasando. Y también cuando dejamos de estar en la subsecretaría, la persona que llegó en mi lugar no entendía qué era lo que estábamos haciendo y ella pensaba que era un tema político, cuando en realidad era un tema social, y empezó a tratar de utilizar los comités como una herramienta política, ¿no? Una herramienta electorera. Pues obviamente se deshicieron los comités y empezó a haber otra vez intentos de linchamientos. El periodo de Barbosa fue un periodo complejo en el tema de linchamientos. ¿Por qué en esos 6 meses no hubo linchamientos? O sea, no es que haya sido un genio, o haya sido un mago, o haya sido... No, es que habíamos 2000 comités de paz en todo el estado. Y entonces cada vez que había un brote de violencia en ese municipio, inmediatamente me hablaban. Me decían, oye Luis, se está poniendo muy feo el municipio. ¿Por qué? Es que está pasando eso. Pues, a ver, hagamos. Y entonces empezamos a hablar con la gente. Desde ese momento, desde antes de los linchamientos, llega un momento en el que el pueblo deja de pensar y solamente actúa. Bueno, lográbamos hablar con ellos antes de que dejaran de pensar, como pueblo. Y entonces decíamos, a ver, ¿de dónde sacas que este es un secuestrador? No llegaba yo como subsecretario, pero había comités de paz ahí, no uno, había varios comités de paz en ese municipio. Llegaban todos los comités de paz y decían, oigan, a ver, espérense, ¿qué pasa? Es que este es un secuestrador, este es un tal. Pero, tranquilos, ya lo detuvieron, ya lo tienen. Vamos a buscar hablar con su gobierno para que vengan y se lo lleven. No, es que lo van a liberar, etcétera. No, podemos hacer esto, el acompañamiento. O sea, hay muchos protocolos que se pueden realizar y hay un protocolo de prevención de linchamientos que los aplicábamos en esos 6 meses. Y eso motivó que se evitara. ¿Se acuerdan que hace rato les hablaba de prevención de las violencias? Bueno, no prevención del delito, linchamiento en sí ya es un delito. Ya es homicidio, ya es asesinato, ya es tumultuario, ya. Prevención de las violencias es empieza a escalar y lo frenas. Eso es prevención de las violencias. Eso es lo que estamos aspirando nosotros a hacer ahorita otra vez. Obviamente después de todo eso, lo que pasó cuando Voz Ciudadana en el 2019 trata de retomar otra vez después del 2020 más bien, trata de retomar los comités de paz, pues muchos me dicen, no, mi Luis, o sea, la mujer esta que está ahí, la que llegó de subsecretaria, ya nos quería poner ahí a casi barrer las calles, ¿no? O sea, y a pedir votos, nosotros no hacíamos eso. Y eso obviamente se distorsionó y dijimos, bueno, mejor lo dejamos en paz, este tipo de comités, que la gente respire y que la gente decida qué vamos a hacer. Y entonces nos enfocamos del 2020 para acá, más ya a hacer actividades ya como muy enfocadas a propuestas de iniciativas de ley, nos metimos más al tema de crear proyectos, de construir procesos,
más como pensando en el siguiente gobierno, en este gobierno que acaba de llegar, como pensando más en esa ruta y menos en el tema de la construcción con la sociedad civil, con el pueblo. Ahorita queremos retomar otra vez el pueblo, yo creo que ya se respiró lo suficiente de esa mala experiencia que tuvieron muchos de ellos con la subsecretaria que estaba en ese tiempo, y creo que ahorita podemos empezar a retomar, pero queremos retomarlo de cero. Y digamos que esta es la primera reunión que estamos haciendo pensando en la construcción del primer comité de paz. Y la idea es esa, que de acá surja el primer comité de paz, ¿no? Si ustedes nos los permiten, sería formidable, y pues acá Dulce es la que nos pueda permitir, y poder de acá surgir el primer comité, y de la misma gente que son parte del mismo comité puedan surgir otros comités, ¿no? Este sería uno, usted a lo mejor pudiera construir otro comité, usted pudiera construir otro, usted pudiera construir otro, o sea, cada quien pudiera ir construyendo, y que no necesitamos más de 2 o 3 gentes, o sea, digo, un comité de una persona, pues sí está como medio raro, pero de 2 en adelante pueden ser los comités, o si son de 40, si yo me acuerdo que había municipios lejanos del estado, en donde de repente era toda un ejido, el que estaba conformado como un comité, pues eran más de 400. Y entonces, un solo comité eran 400, y había comités de 2, ¿no? De 2 personas. Y tienen el mismo valor y la misma fuerza, y se les reconocía y se generaba la construcción de procesos con todos, ¿no? Aquí el tema es que quieran, que no se sientan obligados. Sí, y además que nos podamos empezar a vincular, que sientan que podemos hacer algunas cosas, que es lo único que yo no hago, pero que sí hacen ustedes. Yo no soy gestor, o sea, yo hace muchos años que dejé de ser gestor, de hablar a la dependencia, oye que la silla de ruedas, oye que el aparato de sordera, que la despensa, que esto, que lo otro, eso yo tiene muchos años que no lo hago. Y me cuesta mucho trabajo hacerlo porque pues estamos enfocados en tratar de generar proyectos de ley, en generar muchas alternativas, en buscar la dignificación de los derechos humanos, o sea, pero sé que ustedes sí son buenos y grandes gestores para este tipo de cosas, y entonces, pues acá lo que podemos hacer es repartirnos las tareas, ¿no? Lo que dentro de mí hay posibilidades de poder construir, y lo que dentro de ustedes hay posibilidades de poder construir, y que podamos ir construyendo juntos. Y que se vuelvan no líderes políticos, sino que se vuelvan líderes sociales ustedes. Eso es lo más importante, que se vuelvan líderes de la sociedad o del pueblo, y no líderes políticos, que no se vuelva un tema de políticos, sino que se vuelva un tema del pueblo, y desde ahí podamos construir. Esa es nuestra intención, y eso es a lo que estamos apostando, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Gracias. ¿No? Gracias. Y pues ya ustedes me dirán si quieren aquí con Dulce.